Tenemos que hablar de algo que se está ignorando activamente. Algo que los medios financieros y los políticos en Washington esperan fervientemente que usted no. El economista Richard Wolff, una de las pocas voces que se atreve a decir lo obvio inconveniente, puso en palabras lo que muchos de nosotros hemos sentido en lo más profundo durante meses. La burbuja de deuda de 35 billones de dólares ya no es un problema futuro. No es algo con lo que nuestros nietos tengan que lidiar. Acaba de estallar. Y lo que nadie parece entender es que, como dijo Wolff, nadie está preparado. Cuando uno oye esa cifra, 35 billones de dólares, suena abstracto, casi como un número del Monopoly. Los medios tradicionales, los portavoces del sistema, rápidamente le restan importancia. Dicen que nos lo debemos a nosotros mismos. Dicen que, mientras el PIB crezca, la deuda es manejable. Le dicen que Estados Unidos, siendo el emisor de la moneda de reserva mundial, puede simplemente imprimir lo que necesita. Permítanme decir algo que nadie en Estados Unidos, ya sea en Nueva York o en Washington, se atreve a reconocer en voz alta: están mintiendo. Y no mienten porque sean malvados, aunque algunos lo son. Mienten porque están en pánico. Mienten porque la alternativa, que es enfrentar la realidad, es demasiado aterradora para ellos. Lo que nadie está preparado para admitir es que el rey no solo está desnudo, está en bancarrota, hipotecado, y sus acreedores están llamando a la puerta. Esta cifra, 35 billones de dólares, y subiendo 1 billón cada 100 días, no es solo un problema de contabilidad. Es el certificado de defunción de un sistema. Es la factura que finalmente ha llegado después de 50 años de arrogancia imperial. Es el costo de vigilar al mundo. Es el costo de mantener 800 bases militares en todo el globo. Es el costo de librar guerras interminables en Oriente Medio, financiadas no con impuestos, sino con deuda comprada por sus ahora adversarios. Es el costo de desindustrializar el propio país, enviando empleos a China y México, a cambio de productos baratos y ganancias trimestrales infladas para Wall Street. La tesis central de este canal, la brújula crítica, y la verdad que impregna cada análisis que hacemos, es esta: el imperio americano está en declive terminal, pero sus élites, ya sean demócratas o republicanos, ya sean globalistas o nacionalistas como Donald Trump, están en un estado de profunda negación psicológica. Esta burbuja de deuda es la manifestación física de esa negación. Creyeron genuinamente en su propia propaganda. Creyeron que el fin de la historia había llegado en los años 90. Creyeron que podían imprimir dólares de la nada y cambiarlos por bienes reales, trabajo real y recursos reales del resto del mundo, para siempre. Creyeron que el poder del dólar, respaldado no en oro, sino en el poderío militar de los portaaviones, era eterno. Pero esa era terminó. Lo que estamos presenciando, lo que Richard Wolff está señalando, no es un problema de presupuesto. No es algo que pueda arreglarse con un pequeño recorte de gastos o un ligero aumento de impuestos. Es un colapso estructural. Las viejas herramientas del imperio, las mismas que usaron para mantener al mundo a raya durante 70 años, ahora les están saliendo el tiro por la culata. Las sanciones, que debían poner a Rusia de rodillas, solo fortalecieron a los BRICS y aceleraron la desdolarización. Los aranceles, que debían traer los empleos de vuelta, solo causaron inflación en tasa e hicieron a sus propias empresas menos competitivas. Y el poder del dólar, el arma definitiva, se ha convertido en su propia soga al cuello. Y mientras ellos miran hacia otro lado, obsesionados con el teatro político interno, un nuevo mundo multipolar, más resiliente, más inteligente y más soberano, está construyendo silenciosamente las salidas de emergencia y dejando atrás al imperio con su cuenta impagable. Analicemos las pruebas. Diseccionemos por qué Wolff tiene razón, porque la burbuja acaba de estallar, y por qué el establishment está tan poco preparado. La primera prueba, el primer pilar del colapso, no es el capital de la deuda en sí. No son los 35 billones de dólares. El verdadero asesino, lo que estalló la burbuja, son los intereses sobre esa deuda. Verán, durante décadas, Estados Unidos pudo refinanciar esa deuda con tasas de interés cercanas a cero. La Reserva Federal, el Banco Central, mantenía los costos de endeudamiento artificialmente bajos. Esto permitía al Congreso gastar como un marinero borracho, sabiendo que el costo de cargar con esa deuda era mínimo. Pero entonces, algo sucedió.
El propio sistema que crearon comenzó a devorarlos. Primero, vino la pandemia y los confinamientos, y la respuesta de Washington fue imprimir billones de dólares y entregárselos directamente a la gente y a las grandes corporaciones. Esto, combinado con las interrupciones en la cadena de suministro causadas por sus propias políticas de aranceles y tensiones geopolíticas, creó la peor inflación en 40 años. La inflación, recuerden, es el impuesto invisible sobre los pobres. Es el robo de sus ahorros. La Reserva Federal, atrapada en su propia trampa, se vio forzada a hacer algo que no hacía en mucho tiempo: aumentar las tasas de interés. Necesitaban combatir la inflación que ellos mismos crearon. Necesitaban aparentar que tenían el control. Y comenzaron a aumentar las tasas de interés a la velocidad más rápida de la historia. Lo que no le contaron, lo que los medios se niegan a explicar, es la consecuencia catastrófica de esa decisión. Cada aumento de punto porcentual en las tasas de interés no se aplicaba solo a nuevos préstamos o hipotecas. Se aplicaba a la refinanciación de esa montaña de 35 billones de dólares de deuda. Y ahora, lo impensable ha sucedido. Los pagos de intereses sobre la deuda nacional de Estados Unidos explotaron. Superaron el billón de dólares al año. Piénsenlo. $1 billón al año. Eso es más que todo el presupuesto de defensa de Estados Unidos. Es más de lo que gastan en todos los programas sociales no relacionados con la jubilación. $1 billón que no construye una sola escuela, no pavimenta una sola carretera, no paga a un solo soldado. Es dinero que va directo a los bolsillos de los acreedores, de los bancos de Wall Street, irónicamente, de naciones extranjeras que aún poseen sus bonos. Esto, amigos míos, es lo que llamamos la espiral de la muerte de la deuda. Es el punto de no retorno. Cuando el costo de servir tu deuda se convierte en uno de tus mayores gastos, estás acabado. El sistema se ha roto. La burbuja ha estallado. Porque ahora, el gobierno de Estados Unidos está atrapado. Para pagar ese $1 billón en intereses, solo tienen 3 opciones, y todas ellas son un suicidio económico y político. Opción 1, recortes masivos de gastos. Tendrían que cortar el Pentágono a la mitad. Tendrían que diezmar la seguridad social, el Medicare. Políticamente imposible. El complejo militar industrial y el lobby de los jubilados quemarían Washington hasta los cimientos. Opción 2, aumentos masivos de impuestos. Intentar sacar otro $1 billón de la clase trabajadora y de las empresas que ya están asfixiadas por la inflación y la competencia extranjera. Esto causaría una revuelta y una depresión económica inmediata. Entonces, ¿qué queda? Opción 3. La única opción que siempre eligen. La opción del cobarde. La opción del imperio en negación. Imprimen el dinero. La Reserva Federal simplemente crea más dólares de la nada para que el Tesoro pueda pagar los intereses de la deuda. Pero esperen. No fue exactamente eso lo que causó la inflación en primer lugar. Sí. Aquí está la trampa diabólica en la que han caído, el tiro en el pie que no pueden admitir. Para pagar los intereses de la deuda que explotó por los aumentos de las tasas de interés, ahora necesitan imprimir más dinero. Pero imprimir más dinero causa más inflación. Y para combatir esa nueva inflación, la Reserva Federal tendría que aumentar las tasas de interés aún más. Y si aumentan las tasas de interés aún más, los pagos de intereses sobre la deuda de 35 billones de dólares se irán a 1.5 billones, 2 billones al año. Es una espiral de muerte. Es un motor de inflación perpetua. No pueden dejar de imprimir y no pueden dejar de subir los intereses. Cualquier camino que elijan lleva al colapso. Están corriendo hacia el precipicio sin mirar hacia abajo, como un personaje de dibujos animados. Es por eso que Walls dice que estalló. Las matemáticas ya no cuadran. El juego ha terminado. ¿Y quién paga el precio de este teatro del absurdo? Nosotros pagamos. El pueblo. El trabajador. Mientras la élite de Washington y los banqueros de Wall Street están protegidos, sus activos, sus acciones, sus inmuebles de lujo suben con la inflación, es el estadounidense promedio el que está siendo canibalizado por el sistema. Es el impuesto oculto de la inflación. Cuando usted va al supermercado y ve que los precios se han duplicado, eso no es codicia corporativa, aunque eso existe.
Eso es el gobierno robando el poder adquisitivo de su dólar para pagar los intereses de guerras que usted no pidió y rescates bancarios que usted no aprobó. La burbuja de deuda de 35 billones de dólares no es un problema abstracto. Es la razón por la que usted está trabajando más horas por menos valor real. Es la razón por la que sus hijos quizás nunca puedan comprar una casa. El imperio ya no solo está explotando colonias distantes. En su fase final, desesperada, ha comenzado a devorar a su propia población. Y la negación política en Washington es la prueba más clara de ello. ¿Qué ve usted en la televisión? ¿Demócratas y republicanos peleando? Es puro teatro. No están peleando sobre si deben gastar. Solo están peleando sobre cómo gastar el dinero que no tienen. Los demócratas quieren gastar billones en subsidios para la energía verde, que, en la práctica, son solo transferencias de riqueza a sus corporaciones amigas. Los republicanos, y Donald Trump es el maestro en esto, quieren gastar billones en recortes de impuestos para multimillonarios y en más dinero para el Pentágono, para reconstruir nuestro ejército. Ambos, sin excepción, aumentan la deuda. Cuando Trump estaba en el poder, añadió casi 8 billones a la deuda. Biden ha continuado al mismo ritmo. Son las dos caras de la misma moneda en bancarrota. Pelean sobre el techo de la deuda como si fuera un debate real. Es una farsa. Es un show para las cámaras. Siempre aumentan el techo. Porque tienen que aumentarlo. Si se detuvieran, si realmente intentaran vivir dentro de sus posibilidades, el sistema financiero global colapsaría de la noche a la mañana. El sistema capitalista financiarizado tardío, tal como lo conocemos, no puede sobrevivir sin dosis cada vez mayores de deuda. Es un adicto a la heroína que necesita una dosis mayor cada día solo para funcionar. La negación no es solo psicológica, está incrustada en el sistema. Amputaron la mano que les da de comer. Al desindustrializar el país, destruyeron su propia base impositiva. Cambiaron fábricas que producían valor real por una economía de servicios y de casino financiero. Pensaron que simplemente podían imprimir el dinero para compensar la diferencia. Pero olvidaron una regla fundamental de la economía, una regla que China, Rusia e incluso el México de AMLO parecen haber entendido mucho mejor. El dinero solo tiene valor si produces cosas que el mundo quiere comprar. Estados Unidos dejó de producir cosas. Producen deudas. Producen inflación. Y producen armas. Y ahora, la factura ha llegado. La burbuja estalló porque, por primera vez en la historia, el resto del mundo está comenzando a rechazar esa deuda. El resto del mundo ya no quiere financiar el estilo de vida estadounidense a cambio de papel impreso sin valor. Están mirando los 35 billones de dólares, mirando el teatro disfuncional en Washington, mirando la inflación que Estados Unidos intenta exportar, y están diciendo, no, gracias. Este es el punto crucial. Es aquí donde la negación de las élites en Washington se encuentra con la dura realidad del resto del mundo. ¿Qué sucede cuando tienes una deuda de 35 billones de dólares, que crece 1 billón cada 100 días, y necesitas que el resto del mundo compre esa deuda para que tu sistema no implosione? Bueno, durante 50 años, el mundo compró. Compraron porque necesitaban dólares para comprar petróleo de Oriente Medio, el sistema del petrodólar. Compraron porque Estados Unidos era el centro consumidor del mundo. Compraron porque el poder militar de Estados Unidos garantizaba que sus bonos eran el activo más seguro del mundo. Todo eso ya no es verdad. Y es aquí donde entramos en la segunda parte de nuestro análisis. La prueba más devastadora del colapso del imperio, el ascenso silencioso y estratégico del mundo multipolar. Mientras Estados Unidos estaba ocupado imprimiendo dinero y librando guerras consigo mismo en un teatro político de distracción, el resto del mundo estaba construyendo. Estaban construyendo un sistema alternativo. Un sistema que no depende del dólar, no depende del permiso de Washington y ya no se doblega ante las amenazas del Tesoro de Estados Unidos. El símbolo más claro de esto, por supuesto, es el BRICS. Durante años, los medios occidentales se burlaron de los BRICS. Lo llamaban un club de conversación, un acrónimo vacío inventado por un banquero de Goldman Sachs. Ya no se están riendo. O mejor dicho, se ríen en público, pero están en pánico en privado. La estadística que rezan para que usted nunca escuche es esta: el bloque BRICS
especialmente después de su reciente expansión para incluir potencias energéticas como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, además de potencias regionales como Egipto y Etiopía. Ahora representa un PIB combinado, medido en paridad de poder adquisitivo, que es mayor que el del G7. Voy a repetir eso, porque es la sentencia de muerte económica del viejo sistema. El grupo de las naciones emergentes y en desarrollo es ahora económicamente más grande que el club de los viejos imperios coloniales y su soberano, Estados Unidos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que, por primera vez desde 1944, existe una alternativa viable. Cuando China quiere comprar petróleo a Arabia Saudita, ya no necesita usar el dólar estadounidense. Puede pagar en renminbi, el yuan. Y lo hace. Cuando India quiere comprar petróleo de Rusia, ¿te está bajo sanciones de Estados Unidos? No escucha a Washington. Se ríe. Compra el petróleo en rupias y rublos, con un gran descuento, y su economía crece un 8% al año. Mientras que Europa, que obedeció a Washington, comete suicidio industrial y entra en recesión. ¿Qué probaron las sanciones contra Rusia al mundo? No probaron el poder de Estados Unidos, probaron la imprudencia de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, en un acto de arrogancia imperial sin precedentes, confiscó cientos de miles de millones de dólares de las reservas de divisas de Rusia, no solo castigaron a Rusia. Enviaron un mensaje de advertencia a todos los demás países del mundo: su dinero no está seguro con nosotros. Si nos desobedecen políticamente, se lo robaremos. Ese fue el tiro en el pie que aceleró la desdolarización en una década. Líderes en Asia, en África, en América Latina, miraron aquello y dijeron: ¿soy el próximo? Necesito deshacerme de mi exposición al dólar, y necesito hacerlo ahora. Y los BRICS estaban allí, esperando, con un plan. Están construyendo el DM-BRICS, una plataforma de moneda digital de Banco Central para la liquidación de comercio transfronterizo. Están expandiendo el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco del BRICS, para financiar infraestructura en el sur global, sin las condicionalidades predatorias y neoliberales del FMI y el Banco Mundial, que son controlados por Estados Unidos. El mundo multipolar está votando con los pies. Están vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos lenta, silenciosamente, pero de forma constante. China, Japón, Arabia Saudita, todos están reduciendo sus tenencias. ¿Y quién está comprando esa deuda que el resto del mundo ya no quiere? Nadie. La Reserva Federal tiene que imprimir el dinero para comprarla. Es lo que llaman monetización de la deuda. Es la etapa final. Es la serpiente comiéndose su propia cola. Ya no necesitan que el mundo compre su deuda, solo necesitan que el mundo no la venda en pánico. Pero el pánico ya ha comenzado. Es un pánico lento, controlado, pero es por eso que Wolf tiene razón. La burbuja ha estallado. La confianza se ha ido. Pero la fuerza multipolar no es solo estadística. Es también ideológica. Veamos el ejemplo que el establishment de Estados Unidos odia más que cualquier otro: México. El vecino que siempre trataron como su patio trasero. México, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, cometió el pecado capital a los ojos de Washington, demostró que el modelo neoliberal está equivocado. Durante 30 años, México siguió el manual del consenso de Washington. Privatizar todo. Recortar gastos sociales. Abrir sus mercados. Dejar que el capital extranjero hiciera lo que quisiera. ¿El resultado? Salarios estancados, violencia explosiva de los cárteles y un país vaciándose por dentro. AMLO llegó e hizo exactamente lo contrario. Usó el poder del Estado para el pueblo. Aumentó masivamente los pagos de pensiones a los ancianos. Dobló el salario mínimo. Y lo más importante, revirtió la privatización de los sectores estratégicos de México. Invirtió miles de millones en Pemex, la compañía petrolera estatal, y en la CFE, la compañía de electricidad. Los expertos en Washington, los mismos que no vieron venir la crisis de 2008, todos gritaron al unísono: eso es un desastre. Es populismo. México va a quebrar. ¿Y qué pasó? El peso mexicano, en lugar de colapsar, se convirtió en el superpeso. La moneda más fuerte del mundo contra el dólar durante años. La inflación en México fue menor que en Estados Unidos.
La inversión extranjera directa, no en capital especulativo, sino la inversión en fábricas reales, inundó el país. AMLO demostró que la soberanía funciona. Demostró que invertir en tu propio pueblo, en lugar de en los banqueros de Wall Street, es el camino a la prosperidad. Expuso la mentira central del imperio. Y lo hizo calmadamente, con dignidad, y sin pedir permiso. Y luego, tenemos la prueba tecnológica. China. Durante décadas, la narrativa en Estados Unidos era que China solo copiaba. Que no podían innovar. Era una mentira cómoda que las élites se contaban a sí mismas mientras cerraban las fábricas en el cinturón de óxido, Roosevelt, y enviaban los empleos a Shanghái. Bueno, China aprendió. Y ahora, China innova. Y en sectores cruciales, domina. Vean el caso de los vehículos eléctricos. Mientras Estados Unidos todavía debate si el cambio climático es real y sus viejas automotrices, como Ford y GM, luchan por construir baterías que no se incendien, China, con empresas como BYD, no solo ha alcanzado, sino que ha superado a todo Occidente. BYD, por sí sola, produce más vehículos eléctricos que casi todo el resto del mundo combinado. Y no solo son más numerosos. Son mejores. Y, crucialmente, son más baratos. China domina toda la cadena de suministro. Desde las minas de litio hasta el software de gestión de baterías. ¿Cuál es la respuesta del imperio en negación a esta competencia? Hacen trampa. Joe Biden y Donald Trump, dos caras de la misma moneda imperial, no tienen respuesta. No pueden competir. Entonces, ¿qué hacen? Aranceles. Imponen aranceles del 100% sobre los bens chinos. Prohíben TikTok. Intentan estrangular el acceso de China a los semiconductores. Eso no es un acto de fuerza. Es un acto de desesperación. Es la admisión pública de que el libre mercado, que predicaron al mundo durante 50 años, era una farsa. El libre mercado solo funciona mientras Estados Unidos está ganando. Cuando empiezan a perder, cambian las reglas. Pero, como ya hemos visto, esa herramienta, los aranceles, es solo otro tiro en el pie. Es un impuesto pagado por los propios consumidores estadounidenses. Hace que sus propios autos sean más caros. Garantiza que su propia industria de BES permanezca complaciente, protegida y menos competitiva, mientras China conquista al resto del mundo. Asia, América Latina, África e incluso Europa. El imperio se está encerrando dentro de sus propios muros, mientras el mundo multipolar sigue adelante sin él. Y esto nos lleva al acto 4. El símbolo máximo de toda esta tragedia. La personificación de la negación. Donald Trump. Es crucial entender que Donald Trump no es la causa del declive estadounidense. Es el síntoma. Es la fiebre alta de un imperio enfermo. Es la personificación de la negación psicológica. Cuando Trump mira el cinturón de óxido, a los trabajadores cuyos empleos fueron exportados por élites de ambos partidos, ¿qué les ofrece? ¿Ofrece soluciones reales? Habla de la espiral de muerte de la deuda de 35 billones de dólares. Habla del fracaso de la Reserva Federal. ¿Habla del fin de la hegemonía del dólar? Por supuesto que no. Eso requeriría que admitiera que el propio sistema capitalista financiarizado, del cual él es uno de los principales beneficiarios, ha fracasado. En lugar de eso, ¿qué ofrece? Teatro. Ofrece fanfarronería. Ofrece chivos expiatorios. No culpa al CEO que cerró la fábrica. Culpa al inmigrante mexicano que está huyendo de la devastación que las políticas de Estados Unidos causaron en su país. No culpa a los banqueros de Wall Street que financiaron la desindustrialización. Culpa a China por robar nuestros empleos, como si los empleos hubieran sido robados y no entregados en bandeja de plata a cambio de ganancias trimestrales. Habla de construir el muro. El muro es la metáfora perfecta para el imperio en su fase final. Es un acto de futilidad. Es una distracción. Es un intento de mantener al mundo allá afuera, mientras el problema real está aquí adentro. El problema real es la impresora de dinero en el sótano de la Reserva Federal. El problema real son los billones en pagos de intereses. El problema real es que el país ya no produce lo que el mundo necesita, excepto armas y deudas.
Trump es la distracción perfecta. Las élites, tanto demócratas como republicanas, aman que él esté en el escenario. Porque mientras los medios, y el pueblo, están obsesionados 24 horas al día con su último tuit, su último proceso judicial, su última declaración escandalosa. Nadie está mirando la burbuja de la deuda. Nadie está mirando los BRICS construyendo un sistema financiero alternativo. Nadie está preguntando por qué los pagos de intereses son ahora mayores que el presupuesto del Pentágono. Trump es el maestro de ceremonias del colapso. Es la negación en su forma más ruidosa y más naranja. Promete Make America Great Again, pero sus únicas herramientas son las mismas que causaron el colapso. Más recortes de impuestos para los ricos, financiados por más deuda, más aranceles, que causan más inflación. Y más militarismo, que expande el imperio insostenible. Él es, como dijimos, el síntoma. Es la ilusión de que un hombre fuerte puede, gritando, revertir las mareas inevitables de la historia y de la economía. Pero no puede. Nadie puede. Y es por eso que estamos aquí. La burbuja de la deuda de 35 billones de dólares, como Richard Wolff correctamente señala, ya ha estallado. No es una cuestión de si, es una cuestión de cuando el sistema se congela. El estallido no es un evento único, como en 2008. Es un proceso. Es la inflación que usted siente en el supermercado. Es el aumento imposible de las tasas de hipoteca. Es la pérdida lenta de confianza en el dólar. Las élites en Washington, sean Trump o Biden, están en profunda negación. Son los músicos en la cubierta del Titanic, discutiendo sobre qué canción tocar mientras el barco se hunde. Están atrapados en la ilusión de que el sistema que los hizo ricos puede durar para siempre. Pero el mundo ha seguido adelante. El mundo multipolar no está en negación. Está construyendo las alternativas. Se está preparando para lo que viene después. El imperio está desesperado, pero el cambio es real. El cambio es inevitable. Y el espectador, como usted, que ha visto este análisis hasta el final, ahora sabe la verdad. Usted ya no está en negación. Usted entiende. Si este análisis le ha hecho ver el mundo con otros ojos, si ha entendido que hay una lucha por la dignidad en marcha, entonces no se quede en silencio. Comparta este vídeo para que más personas comprendan lo que los medios de comunicación tradicionales jamás explican.